Hoy la palabra fariseo para nosotros es una palabra ofensiva, que usted le diga un fariseo desgraciado, ¿no? Hoy para usted es ofensivo. Para la época bíblica, ser fariseo usted era de la crema innata de la alta sociedad. Glorificado, dice que ellos van rumbo a Damasco y de repente una luz. Ellos caen. Y los demás ven la luz, acabamos de leer, pero Pablo escucha una voz. Dice el versículo 1 de la siguiente manera: hermanos y padres, escuchen mi defensa, que ahora presento ante ustedes. ¿Decía quién? Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo aún tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando a cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, entra a Damasco y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí poniéndose a mi lado. Me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a todos los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo: clave esto, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron su voz y dijeron: quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. Ahí vamos a dejar. Leímos bastante hoy, pero es importante entender todo este contexto. ¿Qué es lo que está pasando en Hechos capítulo 22? Y para eso tenemos como las películas.
5 años atrás. Tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que regresar atrás y recordar qué está pasando. ¿Quién es Pablo? Rápidamente vamos a caminar la cronología del apóstol. Pablo nace en Tarso, una provincia de Sicilia, provincia romana. Pablo tiene el privilegio de nacer como romano, aunque sus padres son judíos. Entonces Pablo va a tener la doble ciudadanía. Ciudadano romano de nacimiento porque nació en esa provincia, pero por sus padres es judío. Parece ser que la familia de Pablo tenía cierta comodidad financiera y Pablo va a estudiar a las mejores universidades de la época. Y Pablo es formado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un experto, un maestro de la ley. Y entonces Pablo es formado en la academia de lo mejor de aquella época. Tan así es que Pablo maneja 2 idiomas. Maneja el griego y maneja el hebreo. Y entonces, pero Pablo, como religioso en su creencia, Pablo es fariseo. Hoy la palabra fariseo para nosotros es una palabra ofensiva, que usted diga un fariseo desgraciado, ¿no? Hoy para usted es ofensivo. Para la época bíblica, ser fariseo usted era de la crema innata de la alta sociedad. Era la clase religiosa, una de las clases religiosas predominantes. Los fariseos creían en muchas cosas, ellos creían en la resurrección, pero los fariseos con el paso del tiempo empezaron a añadir una serie de normas, 613 primero, y luego dicen algunos que 1500 normas tenían los fariseos para portarse bien. ¿Usted se imagina eso? La angustia porque había una manera de sentarse, una manera de ponerse la ropa, una manera de parar, una manera de comer, y por eso Jesús chocó tanto con ellos, porque ellos tenían muchas normas con tal de querer agradar a Dios. Y entonces el fariseo vivía apegado a la ley del Moisés, más todas esas cosas que ellos habían añadido. Y los fariseos eran estrictos en su manera de ver la vida religiosa. Pablo era uno de sus mejores exponentes. Por eso cuando se levanta el cristianismo, los fariseos ven a los cristianos como un hongo una mala planta que hay que acabar. Y Pablo se vuelve el perseguidor de los cristianos. Él mismo lo narra. Él empieza a perseguir a los... Pablo era agresivo, Pablo no escatimaba si él tenía que ir para allá por lo perdido, Pablo iba hasta allá. Porque la misión, según él tenía que acabar con los cristianos. Porque es que además de eso, su fundador se creía Dios, y para el fariseo, pues eso era una cosa terrible. Y entonces, en ese proceso de perseguir a los cristianos en Hechos capítulo 9, recordemos, Pablo tiene un encuentro con Jesús glorificado. Dice que ellos van rumbo a Damasco y de repente una luz. Y ellos caen. Y los demás ven la luz, acabamos de leer, pero Pablo escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y una paráfrasis es: el que está sufriendo eres tú al hacerse daño. El que está sufriendo eres tú. Y entonces Pablo entra en un momento de crisis. Pablo queda ciego, literalmente, y lo tienen que llevar agarrado de la mano. Y Pablo empieza a orar, y luego llega alguien llamado Ananías a orar por él. Dios le dice a Ananías: Ananías, vaya a orar por Pablo. Y Ananías dice: ¿pero por ese? ¿Por ese? Se da cuenta que usted lo manden a orar por quién. A ver, una persona mala. Más o menos. Vaya, ore por.
Usted, pues seguro, sí, él acaba de conocer. Vaya. Y Ananías decía, bueno, porque Ananías fue con miedo allá donde estaba Pablo. Bueno, él ora, Pablo se levanta, es transformado y Pablo empieza a predicar. Pero obviamente los que antes habían visto que era asesino no le creían a Pablo. No le creían a él porque lo habían visto siendo asesino. Cuando mataron a Esteban, colocaron la ropa de Esteban a sus pies y Pablo era como que, denle más duro. Ese era el apóstol Pablo, era tremendamente agradecido. Por eso, cuando él se convierte y cambia, la gente no le cree a Pablo. Dice, no, este no puede ser que se ha transformado. Y algunos dudan de él. Y por eso Pablo tiene que luego hacer un viaje a Arabia, dice el relato bíblico en Gálatas, para tener como un encuentro muy especial, porque Pablo está en crisis con él mismo por todo lo que él sabe y ahora por lo que ahora está entendiendo. Pero Pablo igual empieza a compartir, empieza a evangelizar, empieza a decir, la ley es importante, pero hay alguien que está por encima de la ley. Está bien que observemos ciertas tradiciones, pero saber una cosa, la salvación es por fe, pero la gente no le cree a él. Y poco a poco empieza a correr un rumor, y el rumor es que Pablo es antijudío. Ese es el rumor. Y entonces Dios, por el Espíritu Santo, le ha dicho a Pablo que vaya a Jerusalén, aunque allá le esperan prisiones y dificultades. 2 veces le dicen a Pablo, Pablo, si va usted allá le va a ir mal, lo van a agarrar. Pero Pablo dijo, pero yo no puedo dejar de ir a donde Dios me ha dicho que vaya. Hasta que Pablo al final llega a Jerusalén. En Jerusalén, algunos le dicen, ve a Pablo, la cosa está aquí caliente, hermano. Pablo, la cosa está pesada. Se oye que usted dice que es antijudío, que usted anda diciendo que no hay que observar las leyes. Mire a ver qué hace Pablo porque la gente no le cree. Yo le recomiendo algo, le dicen algunos. 4 hombres van a presentar un voto de nazareo. El voto de nazareo era una especie de consagración que hacía alguien para dedicarse un poco más a Dios por un periodo de tiempo. Y ese voto era que usted se rapaba, usted se rasuraba y hacía ciertas cosas y pasaba delante de la gente y la gente decía, él hizo voto de nazareo y era una especie de consagración que creían los fariseos. Entonces el pueblo dice, vea, Pablo, para que la gente crea que usted no esté en nada raro, sino que usted apoya a los fariseos, le aconsejamos, Pablo, que uno, páguele, patrocine a estos 4 que están haciendo el voto, y usted de paso también se consagra, y cuando la gente lo vea a usted así, sin pelo y como con cara de santo, la gente le va a creer. Pablo no tiene problema por eso. Pablo sabe que la salvación es por fe y él sabe que eso no le quita ni le añade. Y Pablo, con tal de evitarse problemas, Pablo hace eso. Entonces un día determinado, Pablo va con los 4 personajes haciendo la consagración, pero empieza a oírse un rumor, Pablo llegó, Pablo llegó, Pablo llegó, Pablo. Y además de eso, ha metido a algunos que no son judíos y se alborota la gente. Y se alborota la gente y se alborota la gente hasta que no le creen a Pablo. Y entonces agarran a Pablo y lo empiezan a golpear. Eso está en Hechos 21. Y lo están golpeando cuando de repente un comandante, el comandante romano, que el propósito de Roma era que mantengamos la paz, que ellos crean en lo que crean, allá ellos pendejos que creen lo que creen, mientras ellos no se rebelen contra nosotros. Y entonces el comandante, que le dicen, vea, por allá están agarrando a palos a alguien. El comandante va con su ejército, agarra a Pablo y dice, pero ¿qué le están haciendo? Y dice la multitud, lo queremos matar. Él es antijudío. Él dice que no hay que sujetarse a la ley de los fariseos, porque en Jerusalén la comunidad de fariseos era grandísima. Entonces, el comandante junto con los soldados agarran a Pablo y lo van a llevar cuando, oiga, Pablo es atrevido. Pablo dice, un momentico, yo quiero hablar. Les habla en griego a ellos y ellos dicen, ¿cómo usted habla?
¿Acaso usted era fulano y uno? Yo no soy ese. Dice Pablo, quiero hablarle al pueblo que me está atacando. Imagínense, lo están llevando y Pablo dice, no, yo quiero hablar y la gente está desgraciado, sin vergüenza, mátenlo. Y entonces, pues, yo quiero hablar. A los soldados les habla en griego, pero ahora el pueblo le habla en hebreo. Y ahí empieza Hechos capítulo 22. Dice, un momento, yo les quiero presentar mi defensa. Y él empieza a narrar su experiencia. ¿Quién era él? ¿Cómo se encontró con Jesús? Pero luego él va a narrar algo muy importante, lo que Dios le dijo a él que hiciera. Lo acabamos de leer, dice, estaba yo, una cosa, la otra, alguien vino por... Hasta que Dios, versículo 20, 19, dice, y Dios me dijo, te envío a los gentiles. Y cuando Pablo menciona gentiles, la gente que se había calmado vuelve y ¿qué? Vuelve y se alborota. Y entonces uno tiene que hacerse una pregunta, ¿por qué la gente se enojó? ¿Por qué estaban escuchando a Pablo? Pero cuando Pablo toca el tema gentiles, la gente se llena de mucha rabia. Aquí tenemos que tratar de meternos y entender la cosmovisión del judío fariseo, de los judíos. Si había algo que para los judíos era difícil de entender, es que ellos desde Abraham siempre se sintieron, y todavía hoy se sienten un pueblo que escogido. Claro, escogido. Por eso la pelea con los samaritanos cuando Jesús se sentó con una mujer samaritana. Porque el pueblo judío se sentía escogido, se sentía especial. Y entonces, para los judíos no había problema que los no cristianos, porque la palabra gentil quiere decir pagano, o alguien que no es del pueblo de ellos. El enojo de los judíos de aquella comunidad es, ¿cómo así? Hay salvación. ¿Y esa salvación también es para los gentiles? ¿Quiere decir que los judíos y gentiles somos iguales? Y eso es lo que a ellos los va a llenar de rabia. Lo que el judío de la comunidad de Jerusalén no entiende es que Dios tiene un plan y ese plan es para todos. Pero los judíos están tan cerrados en su manera de pensar que ellos no pueden entender que la salvación ahora también se ofrecía a ¿quién? A los gentiles. Es más, ellos creían que el proceso era el siguiente: de gentil primero conviértase a judío y después de judío ahora sí recibe la salvación. Ese era el paso que ellos creían. ¿Quieres ser salvo? Ok, está bien, pero primero vuélvete ¿qué? Judío. Y de paso tienes que circuncidarse. O sea, hombres, imagínense cómo era la cosa. Imagina que uno para ser cristiano, bueno, vamos aquí a la cirugía de circuncisión. Ese era el punto. Y entonces, ese es el conflicto. Por eso Hechos 22, 19, 20 dice, muera este hombre, hay que matarlo. Era porque ellos se sentían ofendidos. Porque literalmente Pablo los estaba equiparando a los gentiles. Y el judío se sentía que en otro nivel y en otra posición. Y es en ese punto entonces, familia, donde uno tiene que sacar lecciones y reflexiones. Y una de las lecciones es que muchas veces nuestros paradigmas nos impiden disfrutar de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Para los judíos el paradigma ¿cuál era? Nosotros somos mejores. Nadie está, es casi que Dios y nosotros y luego el resto del mundo. Pero ellos tenían un esquema, tienen una estructura mental. Mientras leía yo esto y estudiaba, pensaba, Señor, ¿cuántos esquemas
podemos tener estructuras mentales, maneras de pensar que nos puede estar impidiendo ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es lo que les estaba pasando a los judíos de aquella época. Y es lo que yo quiero para que cerremos entonces y tengamos un tiempo especial de oración. Y es, insisto, ¿qué actitud o qué barrera de pronto invisible usted puede estar teniendo que puede estar impidiendo que usted disfrute de lo que Dios tiene para su vida? Mire, una de las trampas favoritas de Satanás, porque el mensaje era tienes que cumplir esto para acercarte a Dios. Era lo que decían los judíos. Los judíos eran, ¿quieres acercarte a Dios? Cumple estas cosas, si no, no te puedes acercar. Lastimosamente hoy muchas personas viven esto. Porque una de las trampas de Satanás, ¿sabe cuál es? Usted peca, usted le embarra, usted falla. Y aunque está la opción de ir a Cristo y confesar nuestros pecados, ¿sabe a veces cuál es la trampa de Satanás? Fallaste. Yo de ti no me acercaría a Dios. Porque la verdad, hasta que no soluciones esto y esto, yo de ti no iría a la iglesia. Yo de ti no oraría porque mira lo que has hecho. La trampa de Satanás hoy se parece un poco a lo que habían caído los judíos. Cuando lo único que yo tengo que hacer es ir a Él. ¿Por qué el título del tema de hoy se llama así? Porque esto fue lo que no entendieron los judíos. Que había un mensaje de parte de Dios en cuanto a la salvación. Ven tal como eres. Ven, o sea, ven así como estás. No tienes que cumplir esto. Luego yo voy a hacer un cambio en tu vida. Y la Biblia está llena de referencias acerca de esta premisa de lo que estamos hablando. Yo se la voy a decir rápidamente. Acerca de lo que dice la Biblia, Mateo 11:28, por ejemplo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Otra defensa de esta premisa. En Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, está la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, a pesar de lo que había hecho, volvió a casa. ¿Y el padre qué hizo? Lo recibió. Romanos 5:8 dice mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 6:37, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Y esto no por ustedes, sino que es un don de Dios. Me encanta Isaías 55. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Vengan. Cuando uno lee estos textos, uno encuentra una cosa, y es la gracia de Dios que dice, ven. Dios te ama tanto y nos ama tanto que dice, ven. Ahora, no quiere decir entonces que esto es con licencia para pecar, no. El tema es, ven cómo estás, pero te amo tanto que no te quiero dejar como estás, quiero que cambies. Porque muchas veces esto puede ser visto como con licencia para pecar. No, Dios a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Mira, yo no te voy a condenar, pero ¿sabes una cosa? No peques más. El problema de los judíos es que ellos entraron en crisis porque ellos no entendían que en Jesús había una nueva oportunidad. Familia, ¿y cuál es entonces nuestra reflexión hoy? Es que muchas veces el primer obstáculo para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida, a veces podemos ser nosotros mismos. Fueron los mismos judíos que se convirtieron en el obstáculo para que el Señor hiciera su obra. El odio los nubló, el resentimiento los cegó. Y muchas veces nuestras emociones nos terminan cegando a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
En este año yo estoy convencido que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en su vida. Pero usted tiene que renunciar a esquemas, estructuras y decirle, Señor, yo he pensado de esta forma, pero Señor, haz tu obra en mí. Como iglesia tenemos una gran tarea. Leíamos en estos días, compartíamos con un grupo de Efesios 3:10, que dice la Biblia de este modo, que la iglesia tiene una tarea y es dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Ven tal como estás. Que en este proceso yo te voy a transformar, pero ven, tienes que venir. Dice 2 Corintios 5:20, con este versículo cerramos. Por tanto somos embajadores. La Biblia dice que somos embajadores. Y yo buscaba, ¿qué hace un embajador? Un embajador representa a un país en el extranjero. Cuando usted se convierta a Cristo, se convierte en un embajador. Por eso usted es de este mundo, pero usted ya no es de este mundo. Porque usted es un ¿qué? Un embajador. Un embajador es un representante del país extranjero. Un embajador protege los intereses de su país. Un embajador fomenta las relaciones. Un embajador cuida la representación de donde viene. ¿Y saben qué es lo más interesante? Los embajadores están por un largo tiempo en ese país donde son enviados. Pero luego, ¿qué pasa? Tienen que regresar. Lo que quiere decir es que nosotros somos embajadores aquí, pero un día volveremos ¿a dónde? Volveremos a casa. Porque este no es nuestro país. Este no es nuestro lugar. Este no es nuestro destino final. Entonces, cuando entendemos y nos tratamos de meternos en la piel del apóstol, tuvo que luchar con esto. Es lo que nosotros hoy no podemos permitir que suceda. La reflexión final es: no permitas que tus esquemas, que tus estructuras mentales, que tu odio, resentimiento, que era lo que ellos tenían hacia los gentiles, no permitas que ese tipo de, que lo que te pasó, lo que te hicieron, no permitas que eso se vuelva un bloqueo para que tú disfrutes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese es el mensaje, familia, que les quiero regalar hoy. No lo permitan. Los judíos se lo permitieron y perdieron muchísimo porque no entendían a Pablo, que tenía ahora una misión, ya no solamente a ellos, sino a quién, a los gentiles que somos nosotros. Gracias a Pablo. Fue un proceso muy duro para los judíos de la comunidad de Jerusalén. Entender que había gracia, no solamente para ellos, sino también para un mundo distinto a ellos, y que había también una oportunidad. Familia, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a cerrar estas